buenas tardes. Mi nombre es Gloria Castañeda. El día de hoy vamos a abordar un tema de la materia Formación Cívica y Ética. El tema que nos ocupa es formas de hacer frente al conflicto, y este es el aprendizaje esperado. Lo primero que debemos saber es ¿qué es el conflicto? El conflicto es un proceso que inicia cuando las necesidades o intereses de las partes se contraponen generando un problema entre ambas. El conflicto es una situación no prevista. Es un proceso que se da de forma natural en la sociedad porque es imposible que todos pensemos igual. Pero lo que no debe normalizarse es la violencia, ya que la violencia no resuelve los conflictos bajo ninguna circunstancia. Existen conflictos interpersonales que son aquellos que se dan entre dos personas y conflictos llamados sociales que son aquellos generados entre diversos grupos como por ejemplo ciudadanos y autoridades o entre naciones. Existen tres elementos que conforman el conflicto. El primero de ellos es las partes involucradas, que son aquellas personas cuyos intereses se contraponen. El segundo elemento es el problema, que constituye la naturaleza del conflicto y está determinado por las causas. Y como tercer elemento tenemos el proceso, que se refiere a una serie de pasos por los que ha atravesado el conflicto desde que inició hasta el estado actual. Es prácticamente la trayectoria. Los conflictos, como lo comentaba, al surgir de forma inesperada y natural entre los individuos, no se pueden evitar porque todos tenemos una forma de pensar distinta. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de crear condiciones básicas para solucionarlo. Lo primero es la aceptación, que consiste en reconocer que hay un conflicto. Además, es importante contar con información completa y lo más exacta posible. Y otra de las condiciones es la disposición, es decir, tener un diálogo constructivo, comunicación asertiva, practicar la escucha activa, proponiendo soluciones para llegar a consensos directamente o a través de un tercero. El tiempo también es un factor muy importante, ya que el conflicto debe atenderse lo antes posible y se le debe dedicar el tiempo adecuado hasta su solución. Por otra parte, los acuerdos que se tomen deben ser realistas, claros y equilibrados, ya que deben estar basados en el respeto a los derechos humanos. Existen diferentes formas de hacer frente al conflicto. La primera de ellas es la evasión, que consiste en ignorar el problema. La segunda es la sumisión, que implica aceptar lo que sea. Y como tercer forma de hacer frente al conflicto tenemos la imposición, que consiste en ser autoritario. Tenemos además como formas de hacer frente al conflicto la cooperación y la negociación. La cooperación plantea una solución creativa que no afecte a las partes. Y la negociación implica diálogo, cooperación, concesiones y se llega a transigir. Conclusiones. El conflicto es un proceso que surge cuando los intereses o necesidades de las partes se oponen. Existen tres elementos del conflicto, los cuales son las partes involucradas, el problema y el proceso. Existen condiciones básicas para solucionar el conflicto como la aceptación, la disposición, que implica, entre muchas otras cosas, el diálogo constructivo y finalmente que los acuerdos sean acordes al respeto a los derechos humanos.
Las formas de hacer frente al conflicto son la evasión, la sumisión, la imposición, la cooperación y la negociación. Pero las formas adecuadas para resolver un conflicto son específicamente la cooperación y la negociación. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.